Hola, soy Roberto Patrón Cepeda. Estoy haciendo esta grabación con el fin de exponer algunas ideas y de explicar también algunas cosas que han quedado pendientes de explicación. Mm, yo, como siempre, de una u otra forma he mencionado, tengo un compromiso muy grande en cuanto a muchas cosas y en cuanto a la comunicación de estas cosas que estoy investigando, descubriendo, incluso últimamente también inventando con algunos proyectos en ese sentido también en el aspecto tecnológico. Y estoy ahora con una necesidad adicional que es también para mí muy importante, que es algo en cuanto a una empresa, es algo específico. Estoy también haciendo esta grabación con esa finalidad de que se conozcan estas explicaciones y que al mismo tiempo sirvan para el conocimiento de ciertos procesos dentro de las empresas que otras empresas puedan aprovechar. De hecho, esto es algo que es un mensaje que va dirigido no solamente a esa empresa en particular, sino también a todas las empresas que tengan el deseo de progresar, pero de progresar de una forma mucho mayor que lo que normalmente se consigue. Mi intención es que los progresos sean mucho mayores y que podamos lograr muchas cosas de manera mucho más rápida. Yo sé muy bien que esto es muy posible, conozco las causas del atraso de las empresas de la actualidad. Hay un atraso muy grande, hay mucha gente que, bueno, la gran mayoría de la gente, o si no la totalidad de las personas, están en un grado de inconsciencia muy grande en cuanto al atraso que se encuentran las empresas en la actualidad con respecto al progreso que podrían conseguir en muy poco tiempo. Eso es algo de lo que he estado escribiendo mucho últimamente como resultado de muchas investigaciones que he estado haciendo desde hace muchos años a este respecto. Y especialmente en los últimos meses he hecho una gran cantidad de descubrimientos muy importantes que me han hecho ver mucho más claramente este problema y sobre todo sus soluciones. La empresa a la que me refiero es una empresa en la que estuve trabajando del 23 de octubre de 2017, o sea, del año pasado, al 8 de diciembre de ese mismo año. Estuve aproximadamente entonces como un mes y medio y es, un, es una de las experiencias más importantes que he tenido en mi vida, no solamente desde el punto de vista mmm, empresarial, sino desde todos los puntos de vista. Aprendí muchísimas cosas, no por lo que allí se me haya enseñado, sino por lo que investigué y por lo que descubrí gracias a las experiencias que allí tuve. Fueron cosas muy importantes, aunque también tengo que reconocer que hubo ciertas condiciones dentro de la empresa que favorecieron ese, ese tipo de experiencias y, y no solamente en el sentido negativo, sino también en un sentido positivo. O sea, me refiero a experiencias eh, que se puede decir mm, que son en cierta forma inconvenientes, pero al mismo tiempo muy convenientes por lo que uno aprende de cómo no deben hacerse las cosas, de cómo no deben suceder las cosas, pero también de experiencias que me hicieron encontrar cosas muy importantes incluso dentro de mi vida. Y en ese tiempo que estuve trabajando allí, aunque estuve trabajando en todo este lapso de julio a diciembre,
en alrededor de 7 empresas. Esa fue la empresa en la que más tiempo estuve, en Gela. En otras empresas estuve en varias otras, como en 3 de ellas estuve nada más como 3 días, en alguna que otra creo que estuve 1 o 2 días, en otra como una semana, en otra como 2 semanas. Y esto se debe a mi inconformidad con la forma en que suceden las cosas en las empresas de la actualidad. He hecho descubrimientos extremadamente importantes y lo esencial de ello lo estoy publicando en varios de los sitios y páginas, blogs que tengo. Uno de ellos es uno que se llama En Completo Equilibrio, que está en Blogspot. Otro, el más importante de ellos, que será el más importante en cuanto comience a añadir más información, es uno que tiene como nombre de dominio luminantchoice.com o .org. Es ahí donde puedes encontrar mucha más información que la que puedo dar ahora en este video. Bueno, para ir más directamente a lo que quiero decir aquí en este video, ha sucedido que después de salir de esta empresa de Gela, después de dejar de ir, mejor dicho, sin, sin presentar la renuncia, dejé de ir el 8 de diciembre, hasta el jueves de la semana pasada, no el jueves de ayer, sino el anterior. Gela estuvo depositándome el pago quincenal, el pago semanal. Cada semana me estuvo depositando, a pesar de que yo no estaba yendo ya a la empresa desde ese día. Estaba depositándome como si, en cuanto al efectivo, en cuanto al dinero, estaba depositando como si estuviera todavía dentro de la empresa. Hay diferentes formas de interpretar esto porque no tengo una explicación clara en cuanto al por qué o el objetivo, porque no he platicado con nadie de Gela al respecto. Y bueno, hay diferentes posibilidades. Cuando ya había pasado cierto tiempo, comencé a pensar que, a diferencia de lo que al principio pensé que era algo con lo que Gela estaba solamente tratando de, pues se puede decir que de agradecerme o de pagarme algunas contribuciones que yo hice dentro de la empresa, porque pues desde el primer día que entré a la empresa presenté una idea de mejora o varias. Bueno, sí hablé de tres ideas, presenté 3 ideas de mejora desde el primer día, y en la primera semana creo que presenté entre 6 y 8 más, entre 6 y 8 en total, mejor dicho. Y en el tiempo que estuve allí, en el corto tiempo que estuve allí, presenté más de 10 ideas, algunas formalmente en el formato que hay para ello allí, y algunas otras platicando solamente, sin presentarlas formalmente, platicándoselas al gerente del área en la que estuve, que es el área de inyección de plásticos, al gerente que es Saúl Belmonte. Y había muchas otras ideas que yo pensaba presentar a Gela. De hecho ya las tenía en la mente, las tengo en la mente todavía. En cuanto a algunas de ellas también incluso he comenzado a escribir. Tenía el propósito, llegué a tener el propósito poco tiempo después de comenzar con esto, con esta presentación de ideas, y a deliberadamente observar qué era lo que estaba sucediendo.
llegué a tener el propósito de presentar, pues, en el primer mes presentar unas 100 ideas, que hubiera sido algo en realidad relativamente fácil para mí, y sabía que podía hacerlo, solo que hubo un momento en que me desanimé en cuanto a ese propósito porque me iba dando cuenta de que las ideas, de que yo no tenía ninguna retroalimentación en cuanto a esas ideas que estaba presentando. No había nada en cuanto a ellas. Y además, algo que terminó sobre todo de desanimarme mucho más en cuanto a esto fue que mm, pues llegó un momento en que cuando presenté una de las ideas más importantes, que yo sé que son de las más importantes, a, a Gela a través del gerente, bueno, se puede decir que al gerente de inyección, fue a esa misma persona a quien entregué todas las ideas y a quienes las platiqué. Eh, Era una idea consistente en realizar dentro de la empresa algunos cambios que podían economizar mucho dinero. Y en esos momentos fue cuando él me dijo que lo que a Gela más le interesaba era la forma de producir más, ideas que pudieran producir más. Entonces, yo también tenía otras ideas que podían aumentar la producción. De hecho, le platiqué sobre una idea en cuanto, o que mejor dicho, era una serie de ideas en cuanto a cómo cambiar una máquina que realiza un estampado de una pieza, una pequeña pieza, de tal manera que la metaliza, que le da un color plateado y realiza un estampado por vez, o sea, estampa una sola pieza por vez y todo eso se hace mediante ciertas maniobras manuales cada vez que se realiza un estampado. En realidad, pues yo conozco una forma que estoy totalmente seguro de que funciona, de que funcionaría, eh, porque bueno, no es que yo haya visto una máquina que ya exista así, ya hecha, pero sé que muy bien que se puede hacer, estoy totalmente seguro. Una forma de que se puedan estampar 100 piezas en una sola vez. O sea que cada vez que la máquina baja para estampar, en lugar de estampar una, estampe 100. Y que además el proceso sea más automatizado y sea mejor y sea de más alta calidad. Todas esas ventajas que implicaría también la ventaja no solamente de que se produciría mucho más, sino que hasta se podría, bueno, se economizaría tanto tiempo que podríamos decir que se eliminaría un puesto de trabajo. Eso sería una forma de decirlo, se avanzaría mucho más rápido, pues. Entonces, eso también es una de las ideas que yo estaba por presentar. De hecho, le hablé, le medio platiqué al respecto, se mostró interesado. Eh, por supuesto que yo no estoy de acuerdo con esa perspectiva, con esa forma de ver en Gela las cosas en cuanto a que hay que enfocarse más en lo que es la producción, no tanto en eh, el ahorro de recursos, en el derroche de recursos que Gela está realizando, que está cometiendo eh, de manera mm, permanente, continua, todos los días, un derroche enorme de recursos. Y no me parece, estoy completamente seguro, no me parece que sea lo correcto, estoy seguro de que no lo es, de que no es lo más conveniente para ninguna empresa el enfocarse en la producción cuando se están descuidando muchos otros aspectos, incluso los aspectos como los de
ciertas ciertas inconveniencias que hay en las condiciones de los trabajadores que están haciendo que los trabajadores estén saliendo y que haya una contratación masiva de personal. Y entonces es algo que está consumiendo muchos recursos de la empresa. Hay mucho que decir en cuanto a esto. Muchísimo, muchísimo. Yo conozco muchos de los defectos muy serios que está teniendo Gel ahorita. Yo lo considero como algo muy lamentable porque por varias razones. O sea, una de ellas, la principal de ellas, es que Gela no es una empresa eh, que me que me resulte indiferente. Es una empresa distinta, sobre todo últimamente, que me he dado cuenta de que ha mostrado un gran interés de alguna forma en contribuir a lo que ya sea esté yo haciendo por el beneficio de tantas otras cosas que pueden ser ajenas a Gela o beneficiarla también de manera indirecta o relativamente directa, o por lo que ella quiera, esa empresa quiera conseguir para sí a través de mí, que también es una forma, el hecho de que me considere a mí como alguien a través del cual puede beneficiarse, es algo que a mí por supuesto me halaga, me hace sentir honrado por esta empresa. Me ha hecho sentir también que ha, ha compensado con creces algunos de los inconvenientes que yo encontré allí. Fue algo así como decir, es cierto que encontraste aquí algunas cosas que no te parecieron, pero queremos que sepas que nosotros podemos hacer mucho por compensar eso, que eres más valioso de lo que tú en algún momento pudiste haber pensado que eras para nosotros. Y eso es algo que yo agradezco mucho, lo agradezco mucho en gran parte porque también eso es algo que contribuyó a que yo le diera más importancia a lo que yo puedo lograr mediante el pensar en ideas para mejorar o para inventar cosas, para diseñar cosas desde el punto de vista tecnológico. De hecho, cuando salí de Gela, pues me quedé con esa, pues decir, ese impulso, esa viada que yo ya tenía, o esa inquietud, esa, se puede decir que hasta costumbre, porque hasta me empecé a acostumbrar a pensar en, en, en qué formas de mejora podrían ocurrirse para todas las cosas que pudiera haber alrededor. Y salí de allí pensando en cuanto a eso, hasta en cuanto a cada cosa que encontraba en mi domicilio, en cuanto a cada pertenencia mía, en cuanto a cada cosa que veía en la calle. De por sí, en toda mi vida me he encontrado, y cada vez más, cada día más, me he encontrado con una situación en la que estoy mucho, muy, incluso abrumado por la cantidad de ideas que se me ocurren, incluso cuando no tengo la intención de encontrarlas. Sin embargo, siempre había sucedido que consideraba que las ideas que pudiera tener en estos aspectos no iban a ser suficientemente valoradas y que por lo tanto no tenía mucho caso que tratara de ponerlas en manos de otras personas y otras empresas, más todavía con la experiencia que tuve con Google, que es una empresa a la que le envié un proyecto al que estuve dedicando mucho tiempo de trabajo, en momentos en que era extremadamente difícil para mí estarme dedicando a eso, porque estaba teniendo problemas muy serios con el gobierno de Mazatlán, el
gobierno extremadamente corrupto. Y esa empresa nunca correspondió a nada de lo que le envié, a pesar de que estuvieron siempre muy interesados, hasta el grado de que hasta llegaron a exigirme que les enviara el proyecto completamente traducido, porque lo estaba traduciendo al tiempo que lo estaba escribiendo y lo estaba enviando, y se mostraron extremadamente interesados, pero llegaron hasta, de diferentes formas, llegaron hasta amenazarme, llegaron a meterse demasiado en mi vida personal, a observar mis comunicaciones por, por correo, utilizando el correo de Gmail, y, y hasta meterse en mi vida personal, con muchos mensajes referentes a ello. Y fue una decisión muy tonta de parte de Google. Estaba enviando yo esos mensajes directamente a Sergey Brin, uno de los fundadores de Google, a través de su perfil en, en Google Plus. Y bueno, ya he mencionado lo que evidentemente uno tiene que pensar en cuanto a esto que Google estuvo haciendo. Lo he mencionado en otra grabación de audio, en cuanto a ese esperar a que me fuera a mí tan mal, que dejara las cosas por completo en manos de ellos, de tal manera que, como la presenté, este proyecto extremadamente importante, un proyecto de comunicación y de traducción extremadamente importante, mucho más importante que lo que he mencionado y que lo que he podido dar a conocer hasta ahorita públicamente, es un proyecto de una importancia asombrosa y que va a producir cambios muy importantes para toda la humanidad. Y como antes he mencionado, parece como que estaban nada más en espera de que me llevara la chingada para quedarse con el proyecto, como si los autores fueran ellos. Hasta el grado de que, habiendo yo presentado el proyecto un tiempo antes de que se agravaran tantos problemas como para que yo fuera a dar a la cárcel, porque el gobierno quería deshacerse de mí de alguna forma y me sembraron droga, me golpearon, me torturaron durante todo el tiempo que estuve ahí, muchas veces me dieron golpizas. Fue algo muy, muy difícil de soportar, hasta el grado de que cuando sucedió eso, cuando regresé, me encontré con la noticia de que había habido unos cambios en Google en los que esa empresa ahora pertenecía a otra. Fue una reestructuración nada más, o sea, no hubo un cambio de dueño ni nada de eso. A otra mayor, que estaba por encima todavía de Google y que se llama ABC. Cuando mi proyecto, el proyecto que les había presentado, un proyecto extremadamente ambicioso que tiene que ver con el lenguaje, no solamente con la traducción de idiomas, sino que con otros muchos aspectos del lenguaje que van a facilitar el aprendizaje y la escritura en el lenguaje, mediante programas, mediante automatizaciones con programas y bases de datos. Y, y me encontré con eso. Me lo encontré como algo que tenía como objetivo darme a entender que, lejos de sentirse ellos atemorizados por el hecho de que yo haya llegado hasta ese extremo de riesgo para ellos, de haber ido a dar a la cárcel cuando estaba yo presentando ese proyecto en partes y haciendo ver claramente a ellos que estaba siendo algo extremadamente importante, extremadamente viable, útil, muy útil, extremadamente útil. Yo
después de todo todavía salía vivo de esa situación. Y entonces, como para que yo por ningún motivo fuera a pensar que, que al salir de allí iba a, pues se puede decir, producir algún temblor en esa empresa o, o algún temor en cuanto a lo que yo pudiera hacer, sino todo lo contrario. Es como cuando es una, es una, es una técnica que se usa cuando hay un conflicto. También se usan las ventas, es una técnica de ventas también, como cuando alguien te está ofreciendo algo a un precio que te parece alto, aunque yo nunca fijé ningún precio en cuanto a eso, no me estoy refiriendo a eso, pero y luego tú le ofreces una cantidad extremadamente baja, te quiere vender algo en 5,000 pesos y tú le dices que le das, que lo más que le puedes dar son 100 pesos. Es como alguien que está insistiendo en algo, en pedir algo, en exigir algo a lo que tiene derecho o aunque no lo tenga. Y aunque yo nunca les exigí nada ni les pedí nada tampoco, lo único que les llegué a pedir fue que me ayudaran haciendo el resto de la traducción, contratando un traductor profesional, porque yo no tenía tiempo para hacerlo ni tampoco tenía dinero para pagarlo, cosas que eran totalmente ciertas. Y entonces era algo así como a esa persona que está pidiendo, pues para que no le quede ninguna duda de que no vamos a darle nada, le vamos a poner un buen chingazo, que lo noquee, lo deje por completo convencido de que no solamente no lo vamos a consentir nada, sino que le vamos a dar un putazo que lo haga entender cómo son las cosas en relación con nosotros. Y, o sea, fue algo así como decir, no solamente no nos asusta que haya salido vivo de la cárcel el cabrón, no solamente no nos asusta, sino que, mira, hasta hacemos esto para que tú te des cuenta de hasta qué punto nosotros nos pasamos por los huevos lo que tú puedas estar insinuando que puedas llegar a ser, aunque nunca lo hayas dicho, pero que nos lo dices con tu forma de ser, con tu forma de ser inconforme y con tu forma de ser rebelde ante las autoridades y ante los que te quieren chingar. Con el solo hecho de que nosotros sepamos que tú eres así, de rebelde, que no eres alguien que se deja tan fácilmente como otros se puede decir, y yo puedo pensar como otros muchos a los que les hemos robado sus ideas y que los hemos chingado y se han quedado calladitos porque saben que no pueden competir y que no pueden ganar en contra de una empresa como nosotros. Como sabemos que tú eres diferente, de una vez vamos a demostrarte así, de esta manera más contundente, que no tienes ninguna oportunidad, que te dejes de chingaderas, que te olvides del asunto. Y de hecho, algunas otras cosas, no he mencionado también que cuando encontré más recientemente encontré que Google estaba ya implementando en su traductor. No he vuelto a hacer ninguna otra traducción desde entonces utilizando su traductor y no sé realmente si Google lo está haciendo todavía. De hecho lo voy a investigar porque no quiero no quiero cerrar los ojos a eso. Lo que pasa es que he estado muy ocupado en otras cosas y he querido que eso no me distraiga, pero debo hacerlo. Cuando sucedió eso, yo había estado utilizando de vez en cuando ese traductor y no había notado ese cambio. Pero cuando noté ese cambio drástico en que Google ya estaba haciendo traducciones prácticamente perfectas con un traductor que yo diseñé precisamente con ese objetivo de ser incluso mejor, casi perfecto,
pero incluso mejor que cualquier traductor profesional, mucho mejor, muchísimo mejor que cualquier traductor profesional. Así como ahorita sabemos que hay computadoras que son mucho mejores para jugar ajedrez que el campeón del mundo, también puede crearse un traductor de idiomas de cualquier idioma, cualquier otro idioma, que realice traducciones mucho mejores que las que puede realizar el mejor traductor del mundo, el mejor escritor de todo el mundo. No solamente traductor, sino escritor. Bueno, siempre y cuando también, y esto es algo que no, a mí no me gusta, que se hagan traducciones demasiado libres, que se distorsione el, el sentido original de lo traducido. Pero también diseñé, es un proyecto que no solamente tiene que ver con la traducción, diseñé otro programa que permite escribir mucho mejor a todos los escritores dentro de su mismo idioma, sin hacer una traducción de un idioma a otro. Y, y en ese mismo sentido también ese mismo programa puede realizar eh, formas de escribir mucho mejores que las que se le puedan ocurrir a cualquiera de los mejores escritores del mundo, y que pueden ayudar a que todos ellos la utilicen como herramienta para escribir mejor, mucho más rápidamente. Y para muchas otras cosas, no puedo mencionarlo todo aquí porque son muchas cosas, muchas utilidades que tiene, muchas. Todas esas las menciono en el proyecto que le envía a Google, y en cuanto a todas esas muestro paso a paso exactamente cómo se puede hacer. Y en lo que me quedé, en lo que iba antes de hacer este paréntesis que era necesario, es en que cuando hice esa consulta en Google hace relativamente poco tiempo en internet, y, y me di cuenta de que estaba haciendo esas traducciones perfectas, sucedió exactamente en los momentos en los que yo me sentía extremadamente deprimido y estaba buscando en Google diferentes formas de envenenarse, diferentes venenos, sus efectos. Venenos que obviamente no son para... que obviamente no eran para matar ratas ni para envenenar a otra persona, porque en ese caso pues uno buscaría venenos para ratas, o buscaría algo que fuera más doloroso, lo más doloroso posible, ¿verdad? Si fuera para matar a un enemigo. No, lo que yo buscaba era algo diferente, algo como cianuro o arsénico. Andaba investigando qué veneno contenía la cicuta o cosas así, o en qué consistía el veneno de la cicuta, qué era siquiera eso, con lo que eh, pues supuestamente se envenenó Sócrates. Entonces hice muchas investigaciones con eso en esos días, y cuando estaba haciendo eso precisamente fue cuando hice una traducción, una de esas muchas traducciones que de vez en cuando se me ocurre que tengo necesidad de hacer por diferentes cosas. La hice sin ningún objetivo en particular, sino solamente el saber cómo traducir ese texto. Y fue ahí cuando me di cuenta. No sé si porque Google me lo haya puesto ahí en ese momento para decirme, mira, y de esa manera pues darme la última estocada. Hay diferentes interpretaciones que pueden darse a cada una de estas cosas, yo lo sé. Por ejemplo, que el hecho de que haya Google dado ese cambio a la estructura de su empresa mientras yo estaba en la cárcel, y que después al salir de la cárcel se haya comunicado conmigo todavía para pedirme que le enviara el proyecto con un video muy ilustrativo que me envió Google, y que yo pudiera también pensar. Siempre estuve tratando de interpretar las cosas del mejor modo posible, y precisamente por eso fue que yo duré tanto tiempo engañado en cuanto a Google, porque siempre estuve viendo el lado positivo, siempre me estuve dando esperanzas a mí mismo, y ellos me las estuvieron dando a mí falsamente.
y no, pues no podría interpretarse en realidad como esa otra posibilidad que se le podría a uno ocurrir también en algún momento de decir, se hizo eso para que tú te sintieras motivado, motivado y que vieras hasta qué punto es importante para ellos este proyecto. Oye, y que entonces al salir sí lo terminaras de traducir y se lo enviaras, el proyecto tal como ellos lo quieren, para que lo puedan entender bien. Hay muchas contradicciones ahí. Si estaban tan insistentes era porque ya lo habían entendido bien. Si no lo hubieran entendido bien, no hubieran insistido tanto. Y si ya lo hubieran entendido bien, entonces ¿qué chingados querían? Solamente darme largas para esperar a que me chingaran los del gobierno de Mazatlán con los que estaba teniendo problemas. Si realmente era tan importante eso, en lugar de hacer todo ese esa pinche faramaya de hacer un cambio en la estructura de la empresa, sencillamente hubieran mandado un abogado para que me sacara de la cárcel. Hubieran hecho alguna otra cosa, se hubieran comunicado conmigo al salir de la cárcel, si no hacían eso. Pero todavía, fíjate, todavía, después de que salí de la cárcel y después de que me enviaron ese video con mensajes muy claros, todavía por segunda vez les volví a pedir que hicieran la traducción, la parte que faltaba de la traducción, que ya era todavía menos que la primera vez que se lo pedí. Y cuando el proyecto ya estaba en lo esencial completo, enviado completamente en español, una parte y la otra parte en inglés, una buena parte ya traducida al inglés, y no, otra vez no. Hijo de la chingada, pensé. No, pues, o sea que esta empresa no es de las que piensan que haya que invertir ni siquiera un peso en algo tan importante. Eso es algo extremadamente asombroso, ¿no? Asombroso. Una empresa que tiene millones de dólares no quiere contribuir ni siquiera con, con 100 pesos al día para poderse sostener. Prefiere que uno viva como indigente y que trate como indigente de hacer una traducción que para ellos es tan importante y que para uno es tan difícil. Y esto me desanimó mucho también, por supuesto. En el mundo actual, de todas maneras, hay mucha corrupción y hay muchas limitaciones en cuanto a cómo se pueden hacer las cosas. Es asombroso que el mundo actual esté tan atrasado que sitios como quirky.com sean tan extremadamente escasos. Bueno, exactamente así como ese sitio que tiene ciertas características que se puede decir que son lo mejor que existe en la actualidad, aunque yo le encuentro muchas formas en las que podría ser mucho mejor. Es el único que existe en todo el mundo que yo sepa. Cuando hablas de todo el mundo de habla inglesa y de habla hispana, pues ni se diga, ¿no? O sea, eso incluye el habla hispana, ¿no? Porque no va a haber algo en el mundo de habla hispana en ese sentido que no haya en el mundo de habla inglesa. Sería extremadamente raro. Cuando digo mundo de habla inglesa me estoy refiriendo pues, a una de las partes más importantes de todo el mundo, ¿no? Y ya esperar que lo haya en otro idioma, pues es posible, pero ya sería algo a lo que yo no tendría acceso si no hay también la posibilidad de acceder en inglés. Si fuera en alemán o japonés, a lo mejor lo hay, pero ni siquiera lo sé porque no conozco ese idioma y no hay un acceso a una plataforma para inventos como esa. Cuando salí de Gela, ocurrieron dos cosas
cosas muy importantes después del 8 de diciembre. Estuve pensando en esas cosas y hice dos descubrimientos mientras estaba pensando en qué otros descubrimientos hacer. Hice dos descubrimientos que me ayudaron a acelerar mucho la velocidad con la que puedo hacer descubrimientos y hacer descubrimientos mucho más rápidos, mucho más rápidamente, más descubrimientos en poco tiempo, y no solamente más descubrimientos científicos, sino también tener más ideas para realizar inventos. Esto hasta el grado de que en uno de esos días de diciembre posteriores al día en que dejé de ir a Gela, no recuerdo exactamente ahorita qué día es, fue por ahí, lo debo tener anotado, alrededor del 20 de diciembre, por ahí. Eh, estuve como 6 horas pensando en qué inventos hacer. En esa ocasión me enfoqué más en inventos que fueran relativamente sencillos, porque yo ya había pensado en otros y había tenido otras ideas, había realizado diseños para algunos otros inventos, pero esos otros inventos tenían cierto grado de complicación que no los hacía inviables y tampoco los hacía muy difíciles, pero sí eran más complejos. Eran una serie de ideas más largas, a veces 40, 50 ideas, características que había que presentar, y entonces me di cuenta después que cuando empecé a ver cuáles eran los proyectos que ya estaban en desarrollo dentro de ese sitio quirky.com, me di cuenta de que casi todos los inventos que hay son extremadamente sencillos, o sea, pero asombrosamente sencillos, son cosas muy sencillas, pero que no por ser sencillas sean inútiles. Son inventos tan pequeños, tan sencillos, que yo ni siquiera había pensado en ellos, o sea, en la posibilidad de hacerlos, porque yo los veía como algo demasiado simple, ¿no? O sea, yo siempre me enfocaba en lo más grande, pues, en lo más importante, en lo más complejo, en algo así, en crear todo un aparato diferente, ¿no? Cuando en realidad muchas veces no son más que modificaciones a otros aparatos ya existentes y que son importantes, porque son aparatos de uso doméstico, y he sabido después también, cuando he investigado más al respecto, cuando me he metido más a ver en cuanto a esos temas, he sabido que hay muchas personas que se han hecho millonarias y hasta multimillonarias con inventos extremadamente simples, y no solamente simples en el sentido de poco complejos, sino simples en el sentido de se puede decir que poco importantes, porque no tienen más que la finalidad de, pues, ser un matatiempo, o ser un adornito de lo más insignificante que puede haber, ¿no? Pero simplemente es algo que le gusta a la gente y lo compran masivamente, ¿no? O sea, son cosas que hay que tomar en cuenta también, ¿no? Y yo, al ver eso en internet y al ver eso en Quirky, bueno, dije, pues, como yo acababa de presentar en Quirky en diciembre, después de dejar de ir a Gela, un invento que consiste en un lavabo que automáticamente ajusta su altura a la altura de la persona, detectando la altura de la persona. Es un lavabo ergonómico que tiene una enorme utilidad para la salud de las personas. Yo estoy completamente consciente de que por todo el mundo hay muchos millones de personas que todos los días se están chingando la espalda un poquito cada día, pero es un rato, ese poquito que es molesto, sencillamente porque tienen que estar usando un lavabo que está más bajito que lo que es su estatura, está más bajo que lo que es apropiado para su estatura, y que no podrían poner un lavabo más grande porque tienen hijos que no lo alcanzarían, hijos pequeños que no lo alcanzarían. Entonces tener que poner un pinche lavabo para cada miembro de la familia, porque cada miembro de la familia tiene una estatura diferente, sería absurdo, ¿verdad?
pero es uno de los inventos que sí tienen un valor eh, que tiene que ver con la salud y que es de cierta forma más importante y que sin embargo cuando yo lo puse ahí parece haber sido por completo ignorado, ¿no? Eh, Voy a hablar mucho más sobre esto porque esto tiene mucho que ver con el progreso empresarial eh, y no porque sea algo que tenga que ver con algo que yo he hecho, algo personal o algo de mi vida eh, profesional propia. No es eso, sino que es algo que está relacionado, independientemente de todo lo que tenga que ver conmigo, está relacionado con todo lo que es el progreso de las empresas. Y de hecho voy a hablar mucho sobre eso, pienso hablar mucho sobre eso en este video. Eh, Mucho que será sin embargo una parte muy pequeña de lo que ya he estado escribiendo y que pienso publicar en los próximos días y que a su vez es una parte muy pequeña de lo que ya he llegado a conocer al respecto y sobre lo cual todavía no he escrito. Entonces, eh, hay, mm, hay una eh, hay eh, una enorme falta de conciencia de la necesidad de impulsar la creatividad en el aspecto tecnológico en el mundo. De hecho, yo tengo un proyecto al respecto que pienso presentar y este sí no lo presentaría a una empresa como Quirky, sino que tendría que presentarlo directamente a inversionistas que seguramente van a mostrarse muy interesados en él, pero lo pienso presentar de una manera muy diferente, no como lo hice con Google, no en privado. Hay muchas cosas que aprendí de eso también y muchas cosas que he aprendido de otras cosas muy desagradables que me han ocurrido en la vida y que he visto que le han ocurrido a otras personas y que veo que le están ocurriendo a, a miles de millones de personas en todo el mundo, en diferentes grados. Desde el grado en que lo matan y lo descuartizan o que lo meten a la cárcel y lo dejan ahí 40 años por un delito que no cometió y muchísimas otras cosas, hasta el hecho de que una empresa o una persona no puede progresar lo suficiente sencillamente porque existen ciertas limitaciones muy importantes que se lo están impidiendo. Todo, todo eso tiene una sola causa en común, todo. Y todo eso se puede resolver, eso y muchísimas otras cosas, muchísimas otras cosas que no quiero mencionar, no voy a mencionar y no quiero mencionarlas en este video porque luego no aguanto la tentación también de hablar más sobre eso y no quiero extenderlo demasiado. Para eso está el sitio ese que estoy, en que voy a estar publicando mucho más al respecto. En este video quiero concentrarme en algunas pocas cosas muy esenciales que quiero primeramente hablar, que quiero presentar de esta manera audiovisual, para que para que se entienda mejor lo que voy a presentar por escrito. Y esa inconsciencia es que menciono en cuanto a cómo impulsar la creatividad, es algo también de lo que voy a hablar mucho y sobre lo que voy a escribir mucho. Hice en diciembre 2 descubrimientos que me ayudaron mucho a incrementar mucho mi capacidad para realizar descubrimientos, hasta el grado de que en uno de esos días, en esas 6 horas que mencioné hace rato que estuve pensando, no hice más que estar acostado y ponerme a pensar. Dije, bueno, pues van a ser inventos sencillos como los que quiere Quirky, los que toma en cuenta, ¿verdad? Para que, para que puedan funcionar. O sea, yo entiendo cuáles son las... no es que yo me esté... no es que yo esté descalificando lo que Quirky esté haciendo en ese sentido. O sea, es que también hay que tomar en cuenta diversos aspectos de Quirky. Seguramente está tomando en cuenta que es el lado eh, mercadológico, mercadotécnico. O sea, que hay que hacer cosas que se vendan pronto, pues.
porque la empresa está teniendo gastos y necesita sostenerse, y entonces es, es completamente lógico, ¿no? Pero también yo conozco, sé muy bien que hay otras formas de fomentar la creatividad y que al mismo tiempo haya formas de sostenerla desde el punto de vista económico. Ahorita voy a limitarme a solamente decir que cuando estuve pensando en esas 6 horas, hice, hice 25, diseñé 25 inventos en esas 6 horas. 25 inventos bastante interesantes, y, y aunque mi enfoque era en que fueran lo más sencillos posibles, no precisamente lo más sencillo posible, sino que fueran sencillos, simplemente sencillos, algo sencillo, eh, pues no pude sino entre ellos incluir 2 o 3 inventos muy importantes que se me ocurrieron también, que son mucho más complejos, y de hecho son mucho más complejos que otros más complejos que antes de tener ese objetivo en esas horas había tenido, pero se me ocurrieron y los tuve que desarrollar en ese momento. Y entonces uno de ellos es un invento que eh, tiene que ver precisamente está muy relacionado con algo que acaba de ocurrir en Estados Unidos en estos días, que tiene que ver con el control de armas en Estados Unidos, y que sería una forma completamente segura y muy eficaz y muy rápida y relativamente económica de reducir al drástico el, el número de casos en que suceden matanzas como estas que son tan frecuentes en Estados Unidos, lamentablemente, y sin prohibir las armas, sin prohibir el uso de las armas. Esto está dentro del marco de toda una teoría más grande, mucho más grande, que es la que estoy presentando en el libro que estoy escribiendo, que se llama Superhumanos. Lo he titulado Superhumanos. Al principio le puse otro título, después lo cambié a ese, que es mucho más descriptivo de lo que es su contenido, mucho más adecuado para su contenido. Y esa es una de las ideas. Otra de las ideas es también para un sistema automatizado de tráfico que reduzca evite una gran cantidad de los accidentes que se producen en países como Estados Unidos, bueno, en todos los países del mundo, pero yo me enfoco en un país como Estados Unidos porque tenemos que olvidarnos por completo de que un país como México, tan atrasado en ese aspecto y en otros aspectos, también otros muchos aspectos no tecnológicos que están relacionados con eso, como lo que es la administración, la honestidad y todo eso, o sea, tenemos que olvidarnos que un país como México lo pueda llegar a implementar, a no ser que sea dentro de unos 50 o 70 o 80 años, ¿no? Porque ya lo haya implementado otro país como Estados Unidos, y entonces ya México diga, nosotros también lo queremos implementar. Sería cuestión de presentarlo al gobierno de Estados Unidos, y esa es mi intención junto con el otro proyecto, con el diseño para, para el control de armamentos. Me refiero a un control de armamentos de uso doméstico, o sea, eh, de los ciudadanos. No me refiero al control de armamentos de nucleares y nada de esas cosas, ¿no? Aunque eso, bueno, eso también sería importante, pero en eso no estoy enfocándome ahorita. Eh, sí, y tampoco me refiero a armamentos de esos que se trafican para que otros países estén en guerrilla o en conflicto con otro país vecino. No me refiero a ese tipo de armamentos, aunque tampoco descarto que eso pueda llegar a hacer algo en lo que investigue y haga descubrimientos y presente algo, ¿no? Pero ahorita me refiero solamente a eso, al uso tan irresponsable de las armas que se está haciendo en Estados Unidos por los ciudadanos, y que están cometiendo crímenes tan lamentables como este que acaba de suceder, y otros muchos que están cada cierto tiempo volviendo a suceder, y que no van a que no van a dejar de volver a suceder si no se hace lo que debe hacerse al respecto. Entonces,
hay, hay esas dos ideas que, por supuesto, no pienso presentar a Quirky porque no tienen nada que ver con lo que Quirky pueda hacer. O sea, son ideas que solamente se pueden presentarse a un gobierno y que no están como para venderse en los supermercados, nada de eso, ¿no? O sea, no son productos para venderse en las tiendas, ¿no? Y entonces, pero entre esas ideas, dos o tres así ya más grandes, se me ocurrieron muchas otras ideas pequeñas que son muy interesantes. Entonces, en total ahorita tengo, habiendo pensado al respecto, cuando mucho, unas 12 horas en este tiempo. Ese tiempo que ha pasado desde diciembre hasta ahorita, hasta febrero, ya, febrero 23. mm, Tengo alrededor de 50 inventos diseñados que pienso presentar eh, en partes. No había pensado en presentar esto así en partes porque había tenido la idea de que podía ser conveniente escribirlos todos ya listos así y traducirlos todos y publicarlos todos en un solo día. Bueno, con la finalidad de que creara un impacto un poquito más elevado que si se publican por partes, ¿verdad? O sea, que se dijera, bueno, mira o sea, publica 50 inventos en un día. Eh, entonces, bueno, es una de las opciones, o sea, realmente sí puedo hacerlo así, pero también últimamente he estado pensando en que como estoy postergando eso, porque es más el trabajo que hay que hacer antes de comenzar a publicar, también hay el inconveniente de que los inventos no están siendo considerados todavía mientras pasa todo este tiempo y, y se necesita cierto tiempo. Yo he visto allí que hay inventos que están en desarrollo, pero que no comenzaron a estar en desarrollo, sino hasta meses o hasta 6 meses después de que fueron presentados. Entonces hay que tomar en cuenta ese tiempo que pasa, esa demora que hay entre el momento en que se presenta una idea y el momento en que ya está produciéndose, ya está desarrollándose y produciéndose, ya está en producción. Entonces es algo que hay que tomar en cuenta también en cuanto a cuándo presentar esos inventos, cuándo, pues lo más pronto posible, tomando en cuenta toda esa demora que hay. Y sí, hay muchas otras cosas. Yo sé que puedo hacer muchas otras cosas en ese aspecto. Esos dos descubrimientos que hice en relación con la velocidad para hacer descubrimientos me han incrementado tanto la velocidad con que hago descubrimientos que me siento como si hubiera una competencia muy fuerte, una competencia fuertísima entre lo que se me ocurre y de las ideas que se me ocurren y las ideas que puedo ir desarrollando. O sea, entre las ideas que concibo y las que puedo ir gestando. Es tanto así que una gran cantidad de estas ideas que estoy concibiendo no puedo más que anotarlas de una manera muy breve para que no se me olvide, porque yo me doy cuenta de que he tenido muchas ideas, he concebido muchas ideas que son extremadamente importantes y que por no haberlas anotado inmediatamente, a los 15 minutos o a veces hasta a los 5 minutos ya se me olvidó por completo y nunca la vuelvo a, a recordar, cuando menos hasta el presente, y tampoco la vuelvo a concebir. Entonces es algo que tengo que hacer inmediatamente. Entonces, hace grado que estoy pensando eh, en que necesito pensar en voz alta y grabar todo lo que diga, grabar todo lo que piense, en otras palabras, para que eso quede siempre registrado y pueda, de hecho, hasta tomarme el atrevimiento de publicar la grabación así tal como quede, con ese grado de informalidad, con ese grado de importancia, en el sentido de que esté publicando todo
todo eso que me está llegando a la mente y que estoy eh, dejando muchas veces sin publicar y, y hasta el grado de que se pierde para siempre, cuando menos en cuanto a lo que yo pueda hacer en mi vida, en el transcurso de mi vida. Yo sé que pues cualquier otra idea de esas que sea importante, si no la redescubro yo, la va a descubrir después otra persona. Entonces, eh, lo importante es que esto sea lo más pronto posible. Y en cuanto, en cuanto a Gela, estaba diciendo que eso de su enfoque equivocado, eh, que implica un cierto grado grave y muy notorio de miopía, es decir, nos enfocamos en la producción porque es lo más importante. Somos una empresa que se dedica a producir. O sea, nosotros somos productores de esto y esto es lo más importante y todo lo demás es secundario. Híjole, hay tantas cosas que yo podría decir para hacer notar muy claramente que esto está muy mal. Y, y sin embargo, hay tantas otras cosas también, independientemente de eso, aparte de eso, además de eso, que es necesario decir en cuanto no solo Gela, sino en cuanto a todas las empresas del mundo, porque es un problema que también, el que acabo de mencionar, que tiene muchas empresas del mundo, pero me refiero también, además, a otros muchos problemas que tiene la generalidad de las empresas del mundo, la casi totalidad o la totalidad de las empresas, la totalidad para ser francos, pero en diferente medida. No considero que Gela sea una de las empresas muy atrasadas. Obviamente no es una de las empresas muy atrasadas, es una empresa grande, fuerte, importante, incluso a nivel internacional, a nivel mundial. Y aún así, puesto que ha encontrado atrasos muy grandes en empresas que están en los primeros lugares del mundo, como Walmart. Walmart es una empresa que últimamente tiendo a poner como ejemplo de ciertas cosas que están haciéndose muy bien dentro de ella, pero al mismo tiempo constituye, desde un punto de vista más elevado que tengo yo en cuanto al progreso, constituye un buen ejemplo de cómo incluso las mejores empresas del mundo están muy atrasadas con respecto a lo que pueden llegar a lograr si aplican ciertos cambios en su manera de hacer las cosas. Gela es una empresa en la que yo he, sobre todo últimamente, depositado esperanzas grandes en que pueda llegar a lograr un objetivo que por ahí en algún lugar, creo que en una junta se mencionó, que era el objetivo de ser la número uno en el mundo en su giro, en lo que hace Gela. Y, y yo estoy seguro de que cualquier empresa que aplique estos procedimientos de empresariales de progreso para el progreso empresarial, no quiero decir administrativos ni de producción, nada de eso, porque abarca todo eso. O sea, no quiero ser tan específico, no quiero limitarme a eso, por eso lo digo de una manera más general de progreso empresarial. Pero eso no significa que yo no tenga claro los detalles ni tampoco todos esos aspectos. No, lo tengo todo muy claro y tengo todos los detalles en cuanto a lo necesario para lograrlo. No digo que todos los detalles que no digo que todos los detalles que puedan existir, obviamente no. Me refiero a los necesarios, a los que son fundamentales, esenciales, suficientes para lograr un progreso que incluso vaya mucho más allá de lo que es simplemente lograr que una empresa se convierta en la número uno del mundo o que una empresa que ya es la número uno del mundo, incremente su distancia con respecto a la número 2 de tal manera que se pueda sentir completamente segura de que en muchos años no la va a alcanzar la que está en el segundo puesto. Y yo tengo una misión mucho más grande para el mundo y para las empresas que quieran progresar,
que quieran progresar muy significativamente, que es mucho más grande que ser simplemente la número uno, sino que haya un avance en el que ni siquiera se tome en cuenta si se es la número uno o no, sino que simplemente hay que hacer las cosas del mejor modo posible cuando se conoce cuál es ese mejor modo posible, y esa es la intención y la misión que yo tengo al hacer estos descubrimientos, al investigar y al publicar lo que ya estoy comenzando a publicar. Yo sé que cuando se aplican estos, eh, estas formas de hacer las cosas, se puede inmediatamente y por mucho rebasar a la empresa número uno del mundo, en cualquier giro en que se encuentre, y rebasarla por mucho, por muchísimo. De tal manera que eso de ser el número uno sea un objetivo extremadamente conformista en comparación con lo que se puede lograr. Creo que voy a tener que reiniciar esta grabación porque no voy a hacer que suceda algo que esté quedando mal o que se vaya la luz porque esta pila de esta computadora está fallando. Entonces voy a reiniciarla y